la mesa que nos convoca en el día de hoy en esta sala B, mientras se van incorporando también participantes, oyentes. Les damos la bienvenida. Bueno, mi nombre es Karina Medina, soy representante regional de Perkins School for the Blind para Argentina. Es un placer para mí y una gran responsabilidad también presentar, ser la moderadora de esta mesa el tema que nos convoca es discapacidad entre la detección, la intervención temprana y la asistencia. Voy a comenzar presentando a los disertantes de esta mesa. Nos acompaña la magíster Lisa Jacobs, ella es la directora del programa en liderazgo educativo para Perkins School for the Blind, Boston, Estados Unidos. Nos acompaña también la doctora María Teresa Puga, es la subsecretaria de Discapacidad, Rehabilitación e Inclusión del Ministerio de Salud del Gobierno de la Provincia de Córdoba. Y la doctora en Educación, Cintia Brizuela, especialista en Educación y referente regional de Diversidad e Inclusión de la Discapacidad, Oficina Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe. También nos acompaña Sonia Hauser, que es la intérprete de Lisa Jacobs, que nos va a hacer la traducción al español. Nos acompaña Cristina, intérprete de lengua de señas, y nos acompaña Sol Vega y Sol Quintana, adolescentes del consejeras del Consejo Provincial de Adolescencia de Córdoba. En relación, al tema que nos convoca, estoy muy segura que las disertantes tienen algunos puntos en común, pero para hablar de derechos consideramos primero que es necesario conocer, tener como información en relación a este derecho de las infancias en condición de discapacidad, conocer sobre la situación global y la situación local, pero luego también saber qué hacer con esa información, saber cómo lo vamos a resolver, cómo vamos a tratar de disminuir la brecha existente en relación a la desigualdad, a la discriminación y también cómo llegar a las familias. Lisa, usted nos va a compartir su perspectiva y también en relación a su experiencia y sobre el trabajo y el empoderamiento de las familias, sobre la formación docente y también su experiencia personal al respecto de los niños con discapacidad en esta primera etapa, en la primera infancia. Thank you, Karina. Gracias, Karina. And for the sign language interpreter, my name sign is LJ. Para la intérprete de señas, mi nombre es Lisa Jacobs con J. Con J. Lisa Jacobs con J. Thank you. Gracias. So I would like to start this morning by saying hello, but also to share a very short story. Hoy voy a comenzar diciéndoles buenos días a todos, pero también me gustaría compartirles una historia breve. About 20 years ago, I participated in a teacher support group. Hace 25 años yo participaba en un grupo de apoyo de maestras, de docentes. In that teacher support group, we would meet on a weekly basis and talk about how we can support families to be able to give their child the best quality of life. Solíamos reunirnos una vez por semana, este grupo de maestras, y siempre hablábamos sobre nuestro trabajo y también tratábamos de encontrar la mejor forma de poder brindar a nuestros niños la mejor asistencia posible. And each week, the teachers would bring stories about families being upset, for example, because the lunchbox was lost, or a pair of socks was not returned, or the family maybe picked them up late from school.
En estas conversaciones, en los encuentros que teníamos semanales, solíamos compartir nuestra problemática, a veces también nuestras frustraciones. Hablábamos de cosas como, por ejemplo, que algún papá recogió a su alumno tarde, a su hijo tarde del colegio, o por ahí que no había traído su almuerzo, o que por ahí había desaparecido un par de medias. So week after week, we would talk about how the family was upset because the child's socks were lost in school. And finally, a very wise social worker, her name was Ellen, she said to us, it's not about the socks. Bueno, en relación a la pérdida del par de medias que había sucedido en el aula, nosotros hablábamos sobre eso, que por qué había sucedido, tratando de buscar los modos de solucionar estos problemas. Y afortunadamente un día vino una asistente social, su nombre es Ellen, y quizás nos dio una perspectiva un poco distinta, y dijo, se perdieron las medias, pero en realidad no se trata de las medias. And that it's not about the socks, but we as teachers need to meet families with a compassionate heart and with the high expectations that their child will learn. No se trata de las medias, si entendemos que nosotros tenemos que trabajar con nuestros niños, ayudar a las familias, verlos con mejores expectativas y ver cómo podemos ayudarlos para que ellos puedan aprender de la mejor manera posible. That is the best thing that we can do to support families, is to help them to just listen and be compassionate. Es lo mejor que podemos hacer para ayudar a las familias, escucharlos, ser compasivos, tener un corazón compasivo para con ellos. I have chosen to be in this field of education, and it's a wonderful field. And that story of not about the socks informs my teaching practice every day. Bueno, yo elegí seguir este camino tan maravilloso de la educación. Y quizás esta breve historia sobre no se trata de las medias les dé a ustedes quizás una idea de cuál es mi trabajo diario. As Karina said, my name is Lisa Jacobs, and I work at Perkins School for the Blind in Watertown, Massachusetts, in the United States. Bueno, Karina ya me ha presentado, mi nombre es Lisa Jacobs, yo soy directora del programa de liderazgo educativo, trabajo en Massachusetts, en Perkins School for the Blind en Massachusetts, Estados Unidos. We have an educational leadership program where we take leaders, just like all of you, to come and work with us and learn more about how to provide services for children with multiple disabilities, visual impairment, and deafblindness. Nosotros en nuestra escuela tenemos un programa que se llama el programa de liderazgo educativo. Nosotros tratamos de captar estudiantes de todo el mundo, traerlos a nuestro lugar para capacitarlos y luego transferir todo ese conocimiento a sus lugares de origen. We have been training teachers for over 100 years, and Perkins has been a school for the blind. It was the first school for the blind in the United States. Perkins ha sido la primera escuela para ciegos en los Estados Unidos. Nosotros capacitamos a docentes en el campo de la sordoceguera, de la discapacidad múltiple y bueno, nuestro lugar tiene casi 200 años de historia. And I'm very honored to be here today to talk about this very important topic and that really requires supporting healthy and resilient families so that children with disabilities can have the same rights as everyone. Bueno, para mí hoy es un honor estar aquí, poder hablar con ustedes sobre este tema tan importante que nos invita obviamente a reflexionar sobre la clase de asistencia saludable que podemos dar a las familias resilientes y sobre nuestro trabajo con niños con discapacidad múltiple. At Perkins, we believe that every child can learn and has the right to unlock their own potential. En Perkins creemos que cada niño tiene el derecho de aprender y también puede aprender y también tiene el derecho de liberar todo su potencial.
We must meet children where they are, in their homes, hospitals, orphanages, and schools. Nosotros los encontramos, los conocemos en donde ellos están, en los lugares en donde se encuentran, en orfanatos, en las escuelas o en sus hogares. We must help families, teachers, schools, and government see what's possible. And we at Perkins want what we've learned over the last 200 years is that every person can successfully contribute to their community, given the right supports. Como organización nosotros debemos apoyar a las familias, a los docentes, a las escuelas y a los gobiernos y ayudarles a ver, a encontrar esas posibilidades. También en Perkins nosotros queremos compartir lo que hemos aprendido a lo largo de estos 200 años de historia. Cada persona puede contribuir de manera exitosa a su comunidad si recibe la asistencia necesaria. We must change attitudes and unleash possibilities. And in doing so, we really take a step closer to realizing a shared vision that no child should be left behind. Nosotros debemos cambiar nuestra actitud y dejar fluir, soltar la posibilidad. Al hacerlo, nosotros nos acercamos un pasito más para hacer realidad esta visión compartida en donde ningún niño debe quedar afuera. Currently, there are 240 million children in the world who have disabilities and or learn differently. That's 1 out of 10 children. En la actualidad, en el mundo, hay más de 240 millones de niños con discapacidad y con formas diferentes de aprender. 1 de cada 10 de estos niños se encuentran dentro de la población de los niños más vulnerables. Children with multiple disabilities, more than one disability, could be vision and having cerebral palsy, it could be hearing loss and having learning disabilities. 1 de cada estos 10 niños puede tener distintos tipos de discapacidad, tales como parálisis cerebral, discapacidad visual, retrasos en el aprendizaje. They are the most vulnerable children. Son los niños más vulnerables. And many of them are the psychosocial difficulties that affect the largest share of these children across all ages. También tenemos que tener en cuenta que existen dificultades psicosociales y que son las que afectan la franja más amplia de los niños y atravesando todas las edades. They are also children who would be most likely exposed to violent forms of violence. También tenemos que tener en cuenta que los niños con discapacidades son mucho más propensos a estar expuestos a ciertas formas de violencia. Also, these are the children who are most likely not to go to school. También esta población es menos propensa a poder asistir a la escuela, a estar escolarizados. Many children also have poor health outcomes, may have delayed developmental concerns, and may have higher risk for getting communicable diseases. Estos niños de la población con discapacidad que estamos hablando también pueden enfrentar o tienen resultados de salud mucho más precarios, a su vez pueden presentar retrasos madurativos y tienen un mayor riesgo de adquirir enfermedades contagiosas. And these children experience higher rate of poverty and also less likely to have pure drinking water. También enfrentan mayores índices, tienen mayores índices de pobreza y de tener menor acceso a fuentes de agua potable. And globally, it's estimated 1 in 3 children in institutions are children with disabilities. This was all taken from the United Nations Children's Fund report from 2022. Globalmente también se estima que 1 de cada 3 niños que se encuentran en instituciones son niños con discapacidades. Toda esta información se basa del Fondo de las Naciones Unidas, el Fondo para Niños de las Naciones Unidas. Children with disabilities have the right to participate fully in their families and communities and to access services they require to develop their full potential. Los niños con discapacidades, todos tienen el derecho de participar plenamente, no solo en su familia, sino también en sus comunidades y de tener acceso a los servicios necesarios para poder desarrollar su potencial pleno.
As with all children, poor nutrition, relationships, experience, and interactions can negatively impact their development. Del mismo modo, una nutrición deficiente también van a tener un gran impacto en su desarrollo. However, children with disabilities are at further risk because of the barrier of attitudes and availability of information and resources. También ellos están en riesgo porque, bueno, no solamente se trata de la salud y la educación, sino también de la disponibilidad de información y de recursos. Relationships are key to many aspects of healthy life. We all appreciate our good relationships. And since relationships are a cornerstone of our work with children with disabilities, we need to develop relationships that are trusting and honest with families. Las relaciones, como sucede en todos los ámbitos, son claves en muchos aspectos para tener y llevar una vida saludable. Debido a que las relaciones son la piedra angular de nuestro trabajo con niños con discapacidad y también con sus familias, encontramos la necesidad de tener que construir la confianza a través de la honestidad. Para todos, no solamente en este campo, las relaciones son claves y muy necesarias. As teachers, our relationships need to be cultivated and worked on. We need to work with a relationship with the families, the child, and the extended family. Como docentes o también como cuidadores, nosotros tenemos la necesidad de poder establecer una relación no solamente con el niño, sino también con sus padres y con toda su familia. Using the whole child approach encompasses thinking about physically, intellectually, and spiritually, emotionally, all parts of the child, the whole person. Utilizando un abordaje de la persona o del niño integral, lo que implica que tenemos en cuenta todas las partes de la persona, la parte física, intelectual, espiritual y emocional, todo comprendido en una sola persona. The whole child approach ensures that each child is healthy, safe, engaged, supported, and challenged. Este abordaje integral de la persona o del niño garantiza que cada niño pueda tener acceso a la salud, a tener una vida segura, comprometida, asistida, alentada. This sets the standards for comprehensive, sustainable school improvement and provides for long-term student success. Obviamente que todos estos factores son los que sientan las bases para poder mejorar y optimizar y tener escuelas más integrales y más sustentables. De este modo podemos tener luego resultados de aprendizaje mucho más exitosos por más tiempo. At Perkins, we believe every child can learn. En Perkins, nosotros creemos que cada niño puede aprender. Globally, there's 240 million children living with disabilities, and more than 6 million of them also have visual impairment and multiple disabilities. En Perkins, bueno, creemos que cada niño puede aprender y sabemos que en el mundo hay 240 millones de niños con discapacidades, más de 6 millones de los cuales tienen discapacidad visual y discapacidades múltiples. We want to join all of our global leaders to build a future where every child learns and thrives in their families, schools, and communities. Nosotros queremos aunar a todos, a los niños con discapacidades, a sus familias y tratar de insertarlos en una comunidad y en un mundo donde ellos puedan aprender y desarrollarse. That only happens when we support children to learn, we equip more adults to teach, we strengthen families, and we advocate for accessibility and inclusion of human rights. Esto sucede cuando nosotros trabajamos con los niños, tratamos de darle a los adultos o tratamos de atraer o de dar más herramientas a más adultos para que los puedan asistir y enseñar a estos niños y también tenerlos a ellos incluidos en un mundo más justo. Every human being has their own special gifts and talents to offer the world.
Cada ser humano tiene sus propios dones, sus propios talentos para ofrecer a este mundo. but the world is built to accommodate people of typical abilities. Lamentablemente el mundo está diseñado para adaptarse a personas sin discapacidad. Considering 1 in 4 people have a disability, we believe it should be the other way around at Perkins. Bueno, si tenemos en cuenta que uno de cada 4 personas tienen discapacidad, creemos firmemente que esto debería ser al revés. Disability inclusion is taking steps to level the playing field. It's erasing stigma, changing attitudes, and embracing people and perspectives in La- new ways. Sorry, Cuando hablamos de discapacidad, hablamos también de la inclusión de las personas con discapacidad, y esto implica tomar medidas para tratar de nivelar el campo de juego. ¿Cómo se hace esto? Esto se hace a través de erradicar los estigmas, tratar de cambiar las actitudes, incluir a las personas y tener también nuevas perspectivas. When we do this, it will create a more vibrant, authentic reflection of the human race. Cuando hacemos esto, ¿qué tratamos de hacer? Tener un reflejo de la raza humana mucho más vibrante. It's about speaking up to ensure that all people are treated with respect and dignity they deserve. Es alzar nuestra voz y asegurarnos de que todas las personas puedan ser tratadas con el respeto que ellas merecen. And we all must be committed to breaking down social barriers to inclusion, from sharing the lessons we've learned about accessibility to celebrating the achievements of children that are reached all across the globe. Cuando hablamos de darles el respeto y la dignidad que se merecen, eso implica asumir un compromiso para poder derribar las barreras sociales y tratar de incluirlos en nuestra sociedad. ¿Cómo lo hacemos? Desde compartir las lecciones que hemos aprendido respecto de la accesibilidad hasta celebrar con gozo los logros que alcanzan los niños en todo el mundo. I would really like you to consider the thoughts of resiliency. Ahora me gustaría que sí tengan en cuenta la resiliencia. The belief and actions of those who love, raise, and support the child have tremendous impact on child development. Las creencias y las acciones de aquellos que aman, crían y asisten a los niños tienen un impacto tremendo en el desarrollo de su niño. During the early years, families may need information, emotional and practical support that will help them in enjoying and responding effectively to the needs of their baby. Durante la primera infancia, durante los primeros años, las familias es probable que necesiten información y también asistencia, no solamente práctica, sino también emocional, para que los ayude a disfrutar y también poder satisfacer de manera eficiente las necesidades de su niño. The best support we can give to families is something sustainable and long-lasting. It's resiliency. El mejor apoyo, la mejor ayuda que le podemos dar a las familias es algo que es muy duradero y que es también sustentable y se llama resiliencia. Resiliency is an inside job. La resiliencia es un trabajo interno. It is strengthened through the choices we make to increase our capacities. Se ve fortalecida a través de las decisiones que tomamos para poder incrementar las siguientes capacidades. The 3 capacities that I would like to just share today are a grounded sense of optimism, 3 capacidades son las que hoy quiero compartir con ustedes. La primera es un sentido muy arraigado del optimismo, a steady confidence in our ability to cope, la confianza profunda de nuestra capacidad para poder salir adelante, an understanding that every challenge has an opportunity for growth. y también entender que cada desafío significa una oportunidad para crecer. These top 3 choices that I'm going to talk about
helped us to bolster our own resilience. So then our resilience is stronger to support the children and the families that we are working with. Cuando nosotros hablamos de estas capacidades, son sumamente importantes. ¿Por qué? Porque si nosotros podemos apuntalar y reafirmar nuestra resiliencia a través de estas capacidades que hemos mencionado, va a resultar mucho más llevadero y mucho más fácil poder ayudar no solamente a los niños, sino también a sus familias. So to bolster your own resiliency is to stop and mindfully pause and consider, what am I already doing that is working to support my optimism, my sense of personal efficacy, and my ability to persevere? La primera de ellas, de estas capacidades que tenemos que desarrollar, es detenerse, pensar de manera consciente, ¿qué es lo que ya estoy haciendo para poder reafirmar e incrementar mi optimismo, mi sentido de eficiencia personal y mi capacidad de perseverar? The second thing is to ask, who might be the most aid to me at this moment, and how might I reach out for assistance? La segunda es simplemente pedir. ¿Quién podría ayudarme en este momento? ¿A quién podría pedirle ayuda? We know that the most resilient of us lean on others for guidance, knowledge, care, and networks. We don't try to navigate the hardest moments alone. Bueno, todos sabemos que hasta el más resiliente de nosotros no trata de atravesar las situaciones más duras solos. Siempre dependemos y nos apoyamos en otros para conseguir guía, cuidados, redes, atención. And then the third step is to prioritize. From one moment each day, prioritize one action or one choice that will elevate our sense of inner calm or resiliency. La tercera de estas capacidades es priorizar. Por un momento, cada día, prioricemos una acción, prioricemos una decisión que eleve nuestro sentido de calma interior. So when we calm down our thoughts, we reduce the swirl of emotions that often come with stress, that slows down our body and would afford ourselves the next best chance of becoming wise about our next steps. Cuando nosotros, al elevar nuestro sentido de calma interior, ¿cómo lo hacemos? Calmando nuestros pensamientos, reduciendo nuestro remolino de emociones internas, que normalmente acompañan al estrés, y también desacelerando nuestros cuerpos. De ese modo podemos encontrar la mejor oportunidad para descubrir el mejor camino para lo que viene, qué es lo que debemos hacer. With these choices, we open the doors to increased capacity and endurance. Without them, resiliency is much harder to cultivate and to sustain. If we bolster our own resiliency, then we would have more ability to build the resiliency of the families that are living and loving children with disabilities. Cuando nosotros tomamos decisiones, cuando elegimos algo, abrimos la puerta a una mayor capacidad, a una mayor resistencia. Sin ellas, la resiliencia es mucho más difícil de cultivar y de sostener. Si nosotros incrementamos, reafirmamos, apuntalamos nuestra propia resiliencia, entonces vamos a poder lograr tener una mayor habilidad para crear la resiliencia en las familias que viven y aman a los niños con discapacidad. On this slide, you see three different pictures. One is of a child sitting in a wheelchair with a table in front of him, and it says support children and youth to learn and thrive. The second one is equip teachers to teach, and the third is make educational accessible. En esta diapositiva vamos a ver tres imágenes, ¿sí? En una hay un niño sentado en una silla de rueda frente a una mesa, y en ella dice asistir a niños y jóvenes para que ellos puedan aprender y desarrollarse. En la segunda es
brindar a los maestros las herramientas necesarias para poder enseñar. Y la tercera es trabajar para una educación más accesible. In thinking about identifying children with disabilities, a developmental disability is a condition that occurs before, during, or soon after birth and impacts functioning through life. Bueno, una discapacidad o un retraso madurativo es una condición que normalmente ocurre antes, durante o apenas después del nacimiento e impacta el funcionamiento a través de la vida. Developmental conditions such as cerebral palsy or intellectual impairment, vision or hearing impairment affects one or more areas of functioning, such as movement, learning, or communication. Estos retrasos madurativos en el desarrollo, tales como la parálisis cerebral, un retraso intelectual, una discapacidad intelectual, una discapacidad visual o auditiva, afectan una o más áreas del funcionamiento, como por ejemplo el movimiento, la comunicación o el aprendizaje. This different way of learning can impact the quality of the experience this child has and access and participation to their natural environments. Bueno, estos tipos de discapacidades obviamente van a impactar en la calidad de las experiencias del niño y también en el modo en que ellos puedan acceder y participar en sus entornos naturales. The experience and the environments in the first years of life are critical to shaping children's development and learning outcomes. Las experiencias y los entornos en los que se mueven los niños en sus primeros años de vida son claves, son críticos para moldear el desarrollo del niño y también los resultados de aprendizaje. Development is certainly impacted by illness and impairment, but since much of the development happens after birth and during first years, intervention can have a tremendously positive impact. El desarrollo del niño obviamente que se ve sumamente impactado por la discapacidad o por la enfermedad, pero como gran parte del desarrollo se produce después del nacimiento y durante los primeros años de vida, la intervención temprana puede tener un gran impacto, un impacto sumamente positivo en su calidad de vida. The early years are when core skills and concepts develop, so that intervening during that period can provide children with a foundation for future learning. Durante estos primeros años de vida es donde se adquieren los conceptos y las habilidades básicas principales y también son los que le dan al niño, le proveen la base para el aprendizaje futuro. And these are the three things we think help in supporting children. Nosotros creemos que estas son las tres opciones que pueden apoyar y asistir a los niños en su aprendizaje. This next slide is, I'll describe the picture to you, is a mother sitting in front of their child. Their child is sitting in a cardboard chair that was designed for them by their teacher, and a person is looking on, and all three people are wearing masks. Antes que nada, bueno, de esta diapositiva se trata de identificar a los niños y a sus fortalezas, pero primero me gustaría describirles la imagen que estamos viendo. Se trata de una mamá que está arrodillada frente a su niño, que está sentada en una silla de ruedas diseñada en la institución. Hay una persona que está observando y los tres están utilizando barbijo. The main goal of identification is to identify treatment which reverses, reduces, or prevents the condition from affecting the child and supports development. Lo primero es identificar cuáles son los problemas que están afectando el desarrollo del niño y poder brindar la asistencia necesaria para poder ayudarlos. As important as it is to identify the child, is also to try to get to know the child, to be able to know their likes, their dislikes, things that they enjoy doing, and also the dreams the family has for the child. Lo primero que es también tener que trabajar con el niño, conocer lo que les gusta, lo que no les gusta,
lo que los hace felices y también cuáles son los sueños que tienen también las familias respecto a su hijo. The second slide, this slide is a picture of a group of families. All of the families have children who have visual impairment and or another additional disability. And parents got together with other parents in the Philippines and have set up a program called PAVIC, Parent Advocates for Children with Visual Impairment. And this is just to show you a picture of 8 people. They're all with their hands raised because they just finished a group run that they did with the parents and their children together. Bueno, en esta diapositiva les voy a explicar un poco de qué se trata. Esto ha sucedido en Filipinas. Es un grupo de papás que también están que han estado con sus hijos y ellos han conformado un grupo de apoyo mutuo y en esta diapositiva están con los brazos extendidos en señal de victoria porque han terminado una carrera que han compartido con sus hijos. Sus hijos son niños con discapacidad visual. The third item that we know what works is making education accessible. Hay algo que sé que funciona y es hacer que la educación sea accesible. And in order to make play and educational accessible, we need to consider and evaluate the development of the child alone. If we do that, we miss important reasons for the possibility of intervention or accessible environments. Para nosotros lograr que el juego o la educación sean accesibles, debemos considerar y evaluar el desarrollo del niño. Si lo hacemos de manera aislada, nos vamos a perder causas sumamente importantes de su retraso o posibilidades de intervención y también de conocer entornos accesibles. I forgot to describe the picture. But Ay, me olvidé de describir la diapositiva. you can just describe it if you want. Yeah. Bueno, la voy a describir yo. Hay un niño, obviamente es un niño con alguna discapacidad, está sentado en una silla de ruedas y lo que por lo menos a mí me llama mucho la atención es su cara de alegría y su sonrisa. Thank you, Sonia. Right. Yes. Happy young Es man. un niño feliz. So, thank you. So the factors that impact development are impairment, environment, and experience. Gathering assessment information should therefore always include information about the child's abilities, how they are using those abilities across all environments, their access to the experiences, and also their interactions. Recopilar la información cuando realizamos una evaluación siempre deberá incluir las habilidades, toda la información que podamos conseguir sobre el niño, ¿no? Las habilidades en su desarrollo, el funcionamiento del niño a través de todos los entornos, el acceso a las experiencias y a las interacciones. This information is only possible by understanding social, emotional, and physical development. Esta información solo podrá ser posible de ser obtenida si nosotros entendemos las oportunidades sociales, emocionales y físicas que rodean al niño. Learning happens through play. Children play differently as they grow, learning critical skills across all areas of development. El aprendizaje se da a través del juego. Y los niños van cambiando su forma de jugar a medida que crecen. Entonces, aprender habilidades
de juego son sumamente importantes a través de todas las áreas de desarrollo. Development and learning are complex and holistic, and yet skills across all developmental domains can be encouraged through play, including motor, cognitive, and social and emotional skills. El desarrollo y el aprendizaje son complejos y también son holísticas. No obstante, siguen siendo habilidades que atraviesan todas las áreas del desarrollo. Deben ser alentadas a través del juego, alentadas o estimuladas a través del juego, que incluyen habilidades motores, cognitivas, sociales y emocionales. Through play, children tap into a breadth of skills at any one time. A través del juego, los niños pueden mostrar una serie de habilidades en una sola vez. Play is very meaningful. Children can make a sense of the world around them. El juego es significativo. Los niños pueden tomar sentido o darle sentido al mundo que los rodea. Play is joyful. Just look at a child who is typically developing and they're playing with toys, or children who find the toy that they really love. It's joyful to watch them play. El juego es alegría. Simplemente observen a los niños y a los adultos cuando están jugando con su juguete preferido. Van a ver su cara de alegría y de emoción. Play is actively engaging. También es la participación activa. Play is repetitive. El juego es repetitivo. Children need lots of time to practice their skills through play. ¿Por qué? Porque los niños necesitan mucha práctica para adquirir esas destrezas y aprender a jugar. Yes, and play is socially interactive. También el juego es socialmente interactivo. It teaches social skills like turn-taking, cooperation, negotiation, and playing fairly and being a good sport. Bueno, todo el juego y todas estas habilidades que se adquieren a través del juego le enseñan a los niños otras habilidades como, por ejemplo, esperar su turno, cooperar, negociar, jugar limpio y también aprender a ser un buen perdedor. And my last slide is just of a little girl who is very full of joy. She is jumping on using one of those big exercise balls. Mi última diapositiva es de una niña que está muy feliz, está muy contenta, está sentada sobre una pelota y realmente lo está disfrutando. We hold within each of us the power to make a difference. We may not be able to do everything, but we must take it upon ourselves to do something. Dentro de cada uno de nosotros tenemos el poder de poder hacer la diferencia. Quizás no podamos hacer todo, pero sí podemos hacer algo. We must recognize the reality that defines most of our lives and work situations. Within the constraint of policy, economy, time, skills, and attitude, we still can make a difference to children with disabilities and their families. Entonces tenemos que reconocer la realidad que marca, que define, que nos muestra nuestras vidas y también nuestras situaciones laborales. Teniendo en cuenta las limitaciones de las políticas, de la economía, del tiempo, de las actitudes, de las habilidades, aún podemos hacer una diferencia con los niños y sus familias. Let's build a world together where every child can work, learn, and belong. And I look forward to working with all of you on that. Tratemos de construir un mundo mejor donde cada niño pueda aprender y al cual cada uno pueda pertenecer. And thank you very much for listening. Y muchísimas gracias por escucharme. Muchísimas gracias, Lisa y Sonia, también por la interpretación. Y quisiera retomar algunos puntos que Lisa nos compartió en su presentación para continuar con usted, doctora Puga. Creo que Lisa también habló mucho sobre la necesidad de los apoyos, ¿no? Y de servicios adecuados, con formación adecuada y cómo llegar a las familias. Desde la subsecretaría
¿Qué información nos pueden compartir sobre estos apoyos, los servicios y también sobre la situación local? Bueno, muy buenos días. En primer lugar, quiero agradecer la presencia de todos los que tienen interés en esta temática, al equipo que forma parte de la presentación que voy a hacer ahora, que está aquí presente con doctor Varilla y Ana, a las universidades que nos han apoyado permanentemente, la Villa María, la Universidad Católica, la Universidad Nacional de Córdoba, y al ministerio que nos sustenta, digamos, que es el Ministerio de Salud. A cada uno de ustedes les doy las gracias por estar, porque el problema o las dificultades que tenemos por ahí con las personas con discapacidad no solo dependen de un grupo de profesionales, sino que dependen de una sociedad en su conjunto que tiende a ser mejor en todos los temas de inclusión y de integración, ¿no? Por lo tanto, me voy a mover un poquito y vamos a ir pasando. A ver. Bueno, ¿cómo podemos definir todo lo que es? Perdón por la... decimos siempre que es un estado completo de bienestar físico, psíquico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedades, ¿no? Pero esto es algo que hay que hacerlo realidad. No es fácil, no es sencillo ni por nuestra formación médica y de los equipos de salud, porque a veces nos apropiamos de la salud y de la enfermedad. La salud es de las personas y las enfermedades que nos queden tendrían que ser de los médicos. Y de esto se trata la prevención. Prevenir es intentar que algo no ocurra, ¿no? Y entonces a veces decimos tenemos que abordar la discapacidad tempranamente, y esto significa lo que decimos ahí: detectar, intervención temprana, asistir a través de una respuesta oportuna, organizada y especialidad para prevenir o restaurar la enfermedad o la discapacidad. No es fácil. Se necesitan equipos muy íntegros, equipos que sepan ser equipos, trabajar entre sí, con una comunicación interna importante y con un apoyo interdisciplinario férreo. No es sencillo poder todavía armar estos equipos en todos lados. Y de esto devienen muchas veces retrasos que uno quisiera que no existieran en discapacidad, ¿no? De todas maneras, podemos hablar que nosotros ejercemos estos niveles en una prevención primaria, que sería evitar que la enfermedad ocurra. Podemos decir vacunas, podemos decir educación para la salud, podemos decir que la gente se empodere de los criterios que tienen que tener para evitar algunas enfermedades o discapacidades. Puede ser una dieta, puede ser cómo nos movemos, cómo nos levantamos, cómo nos relacionamos. Bueno, todas estas cuestiones tienen mucho que ver y sin embargo pocas veces las usamos, pocas veces las promocionamos y pocas veces nos apropiamos de ello. Yo hoy, si hacemos un test rápido, hay una juventud hermosa que sabe, qué sé yo, cantar canciones bárbaras que les gustan con los nuevos líderes que hay, pero por ahí no saben de su cuerpo, no saben de las dificultades que tienen, no pueden detectar las señales de su cuerpo, y hablo de esto de adultos y jóvenes, ¿no? No detectamos ni siquiera las señales que nuestro cuerpo nos va dando permanentemente de que algo no camina correctamente, y sin embargo, entonces llegamos ni siquiera a detectarlas y llegamos a fuertes problemas futuros. Después decimos una secundaria como un diagnóstico precoz. Esto sí nos corresponde no solo a la persona, sino al profesional y adecuado. Y terciaria, que ya implica todo lo que es rehabilitación, ¿no? En todo lo que es prevención y detección, nosotros tenemos un programa muy importante y nuevo, porque se hicieron varios intentos, pero la verdad que esto es nuevo, que se trabaja conjuntamente, le llamamos así, detección oportuna de las dificultades inaparentes del desarrollo en niñas, niños y menores de 4 años.
y trabajamos con las salas cunas del Ministerio del Desarrollo Social, que me olvidé de mencionar al principio, las salas, los centros infantiles del Ministerio de Desarrollo Social también de la provincia y primeros años del Ministerio de Desarrollo Social de Nación. Es un programa también nuevo. Esto es importante porque se trabaja no solo con la detección temprana, con un método que ahora lo vamos a ver rápidamente, sino que los resultados de esto tienen que ver con un entrenamiento para educadores o asistentes muy fuerte y que queda para siempre. Se trabajó con 3.300 niñas y niños menores de 5 años, que es toda una cifra, mucho más que un muestreo, y de todo este resultado, actualmente 32 están ya en rehabilitación para poder ingresar a la escuela, no ser repitentes y no tener las dificultades que muchas veces acarrea todo este sistema de dificultades en la escuela, ¿no? Tenemos otro programa que es muy importante, que fue impulsado en muchos países, que es rehabilitación basada en la comunidad, que es poder detectar personas que han sido abandonadas o que han sido dejadas o lo que fuera, los factores que inciden, que la comunidad sabe dónde están, que las detecta, pero que por ahí no sabe qué hacer, no determinan más que una mirada de pena o cariñosa o decir pobrecito, ¿no? En ese sentido, nosotros trabajamos con todos las personas que son detectadas de esta manera, se los ponen con un diagnóstico y bajo programa, de manera tal que pueda seguir desempeñándose hasta donde pueda, con la mayor dignidad y con la mayor alegría posible, ¿no? Esto también hace que usemos todos nuestros recursos para que estas personas queden bajo un programa y que la maestra, el cura, la asociación que estuviera por ahí también sepa que puede acudir al Estado y no decir no sabíamos qué hacer, ¿no? Como este gesto que muchas veces hacen. Hoy tenemos entre interior y capital 35 familias bajo programa, porque no dejan de ser familias en su conjunto, que se benefician con este programa donde se alivia una situación que por ahí se resultó gravosa. Esto puede ser niños, pueden ser adultos, pueden ser adolescentes, ¿no? A veces te dicen, y nació malito, no habla, nunca habló, pero lo vieron, sí, ¿y qué le dijeron? Bueno, que no iba a hablar, y ahí queda. Entonces, todas estas cuestiones tan duras, tan difíciles, se puede acudir a este programa. Tenemos un área de genética en la provincia, esto también es muy importante, y un área de genética específica para discapacidad. Vale decir que aquellas familias que tienen algún antecedente familiar pueden venir a hacerse el cariotipo, saber cómo será su descendencia o ubicar qué problemática tienen. Y esto también es único en todo el país, único en Córdoba, para que aquellas familias, inclusive a constituirse, puedan decir, bueno, si yo tengo un antecedente familiar y él tiene otro antecedente familiar, o ya tuvimos un niño Down, volveremos a tener otro de esta manera, sí o no, me arriesgo, no me arriesgo, lo que fuera, para que tengan la libertad de decidir, pueden hacerse el cariotipo en la provincia. Empezamos en el 2017, ya tuvimos 2.000 consultas y 734 estudios genéticos y el 15% con resultados positivos, no digamos patológicos, pero me gusta ahí la palabra que quedó, sino con resultados positivos. O sea, hay antecedentes, se pudo localizar y se puede prevenir. En todo lo que es intervención temprana del área de psicodiagnóstico, hacemos una detección temprana, tenemos un equipo muy bien formado que apoya todo lo que es el otorgamiento del certificado de discapacidad, ratifica o rectifica
los diagnósticos y a su vez evalúa, orienta y niños con dificultades, a ver a qué colegio pueden ir, etcétera, etcétera. La verdad que esto camina bastante bien. Lo prevalente es el trastorno de desarrollo de las habilidades escolares, un 31%, discapacidad intelectual leve en el ámbito escolar y de la vida diaria, un 28%, y dificultades emocionales, conductuales, con el espectro autista, TEA, entre otros, que sería un 15%. Esas son cifras a tener en cuenta. Porque hoy estamos viendo, a partir de los certificados que estamos dando, un aumento de los diagnósticos sobre trastorno autista muy importante. Trabajamos muy fuertemente con un programa Raíz, que es una red de acompañamiento integral zonal para personas con discapacidad y su familia. Este es un trabajo muy fuerte que se hace con los alcaldes, con los intendentes, con los secretarios de salud, con los secretarios de obras públicas, con los trabajadores sociales y ONG de la zona, en capital y en el interior de la provincia. ¿Por qué? Porque pensamos que el concepto de discapacidad tiene que ir comprendiéndose en sus modos de inclusión y de integración, sobre todo por los responsables sociales. Y trabajamos con equipos técnicos, hicimos ya 4 departamentos de la provincia, tenemos otros pedidos muy fuertes y realmente nos va dando muchos resultados, porque ¿qué es lo que intentamos? Que no queden dependientes los equipos de la subsecretaría, sino que tengan la autonomía y el concepto y el criterio de seguir creciendo permanentemente, de tomando por sí todo lo que tengamos que hacer y no que queden dependientes de un nivel central. Sí que pasen la información y de trabajar de conjunto y potenciar estos equipos. Ay, me voy a tomar agua. Sérvime, por favor. Rápidamente diremos que Córdoba también tiene la única red de rehabilitación, de centros de rehabilitación del país. Hoy son 12 centros, calculamos terminar el año, a principio del año que viene, tener 14 centros. Estos centros están 3 en capital, el resto en el interior, y realmente se trabaja con el mismo método, de la misma manera, y la gente no tiene que venir a capital para poder llevar a cabo sus consultas o su rehabilitación. Esto es muy importante, ha hecho que trabajemos mucho y aprendamos también mucho, porque cada región tiene sus diferentes patologías. Y podemos mencionar rápidamente Córdoba 3, dije, San Francisco, La Bulaye, Villa Dolores, Villa María, Río Cuarto, Cruz del Eje, Unquillo, Belville y de Anfunes. Tenemos para el Valle de Punilla inaugurar quizá antes de fin de año y otro en Marcos Juárez, que ya empezó la construcción. Estamos trabajando muy fuertemente, y todo esto tiene que ver con la prevención, con deporte inclusivo. El deporte inclusivo para nosotros es muy importante porque complementa la rehabilitación de una forma mucho más ágil, más interesante, con mayor alegría, con mayor sociabilidad, y vigilando y trabajando médicos o el equipo de salud con el equipo de deporte, hemos visto que desde pequeños los niños van adquiriendo otras capacidades y habilidades que no los aprenden solamente con el equipo de salud. Y esto tiene que ver con que a veces el que tiene una obra social, el que tiene dinero, el que tiene poder adquisitivo, sí lo puede hacer. No lo hacen los que no tienen un peso, los que no tienen dónde ir, donde los clubes no están adaptados, etc. Hoy con la Agencia Córdoba Deportes,
Estamos trabajando de conjunto en el Hospital Pediátrico del Niño Jesús con una prueba piloto y también con el Kempes, digamos, con toda la agencia, con 54 deportes adaptados. Y esto nos va dando otra perspectiva y le da, sobre todo a los niños, otra perspectiva. Y otra perspectiva también para el adulto, donde va a encontrar grupos de contención diferentes a lo que hoy la familia le puede brindar. Diríamos como reflexión final que antes de esto quiero hacer otra acotación, y que es que también hicimos una ley que se llama Córdoba Inclusiva. La ley Córdoba Inclusiva es única también en el país, pero que todos los cordobeses de todas las provincias la apoyen, porque la perspectiva es poder impulsarla a nivel nacional para todo el país, y que tiene que ver con el entrenamiento, con el conocimiento y con rendir. Es una especie de ley Micaela, donde todo empleado público sepa de trato adecuado, sepa de lo que es la Convención de los Derechos para las Personas con la Discapacidad, sepa de accesibilidad mínima, por lo menos en su lugar de trabajo, tenga nociones para, yo diría que es al revés, no para integrar a las personas con discapacidad, sino para ser mejores socialmente cada uno de nosotros, siendo vigilantes de esta inclusión que nos hace ser una mejor sociedad. Yo diría que en esto de las políticas públicas, en discapacidad tienen que ser una realidad en nuestra provincia, pero tienen que ser una realidad también en el sistema educativo, tiene que ser una realidad en el sistema académico, tiene que ser una realidad en una sociedad que tarda en cambiar y que hay que apurar entre todos nosotros para que los cambios sean definitivos, ¿no? Y para eso necesitamos ser muchos, como estuvimos acá en la jornada de peleando por la nueva ley de discapacidad para todo el país, que fue un grupo muy numeroso y muy grande. Todos aquellos que nos dediquemos tenemos que tener este espíritu amplio de decir esto también vale, no solo las operaciones en el sistema de salud o algunas otras cuestiones que son las que más investigan, sino que una persona con discapacidad puede ser cualquiera de nosotros en cualquier momento, cuando menos se lo esperó o nació así. Por lo tanto, es un problema de todos y no de las personas con discapacidad y los grupos o los sectores que nos toca trabajar con ellos. Cuando esto lo entendamos, seguramente vamos a hacer una mejor sociedad. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctora Puga. Voy a tomar este punto, este aspecto en su disertación con respecto a la mirada, ¿no? La mirada que se tiene sobre la persona con discapacidad en relación no solo a la prevención, sino, digamos, a nivel, digamos, social, de la comunidad, ¿no? Y a través de eso, cómo se atraviesan todos los servicios. Entonces, Cintia, quisiera preguntarte qué dimensiones debemos cambiar para tratar de disminuir o eliminar esta brecha de desigualdad, discriminación, y con qué herramientas contamos. Perfecto, buenos días, casi buenas tardes. Me paro aquí, yo soy maestra, me tengo que parar aquí. Buenas tardes, es un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Cintia Brizuela, es así mi seña, Cintia. Soy una mamá de un niño con discapacidad, si me escucha mi hijo, ya tiene 19, ya no es niño, de un joven adulto con discapacidad psicosocial, es un autista que me ha enseñado a vivir y me ha enseñado a ser la persona que soy hoy, y por eso estoy aquí con ustedes. Así que vamos a ver qué significa el desafío de crecer. No solamente para las personas con discapacidad, sino el desafío que tenemos todos para crecer. Tenemos que ver, y ya escuchamos recién, que la discapacidad la crea el ambiente,
y vamos a mantener eso en el pensamiento y vamos a enfocarnos en una nueva perspectiva de la discapacidad desde el enfoque de derechos. Vamos a cambiar la mirada. Hay los documentos que están aquí reflejados. Se va a quedar esta presentación para el que quiera, sé que se van a compartir después. Estos documentos que están aquí nos van a ayudar un poco en la reflexión de ese enfoque de derechos, ¿no? De que tenemos que cambiar la mirada, mirar al niño y no a la discapacidad, superar el modelo solo médico, la mirada de que tenemos que curar y recuperar al individuo, hacia un modelo social de la discapacidad, donde la discapacidad son las limitaciones funcionales y las barreras las crea el ambiente. ¿Sí? Por ejemplo, si alguien viene en una silla de ruedas, no va a poder subir al escenario porque no hay algo en el ambiente que permita su participación efectiva, ¿cierto? Cuando el ambiente está preparado, no existe la discapacidad, existe la disfuncionalidad, que sí, ya escuchamos cómo podemos apoyar para desarrollar a la persona en su máximo potencial, para su participación efectiva, para mirarla como una persona. Otra vez tengamos eso, vamos a repasar lo que ya nos contaron al principio, lo que Linda nos estuvo contando. 240 millones de niños y niñas y adolescentes con discapacidad a nivel mundial. En América Latina y el Caribe hay 19.1 millones de niños y niñas con discapacidad, representa el 10% de los niños de 0 a 17. Falta de datos sobre niños y niñas con discapacidad es una de las cosas que debemos abogar. Acá hay tomadores de decisiones, acá hay actores públicos, acá hay maestros, acá hay decidores, activistas, que sin datos concretos de cuántas personas con discapacidad tenemos es difícil de planificar, ¿cierto? Existencia de leyes y marcos de trabajos nacionales sobre educación inclusiva, por ejemplo. Todavía tenemos la educación que segrega, porque todavía tenemos la educación especial y todavía tenemos esa mirada de un niño especial. Todos los niños y niñas y adolescentes son especiales. Todos somos especiales. Todos tenemos una diferencia de funcionalidad. Todos somos seres humanos. 47% más probable de que abandone la escuela primaria y 50% más probable que nunca haya asistido a la escuela, son uno de los datos que asusta en nuestra región, ¿no? Voy a hablar de las brechas. Entonces, repito, 47% más probable que un niño, una niña y adolescente con discapacidad abandone la escuela primaria y casi 50% de que nunca haya asistido a la escuela primaria. Hay un dato muy importante que no está reflejado ahí, pero del 100% de las personas con discapacidad, solo el 6% tiene una discapacidad severa que va a impedir su participación efectiva sin mucho apoyo. Hay un 94% que puede asistir a una escuela regular con un apoyo muy ligero, liviano, con la ayuda esencial desde la primera infancia. Así que esta cifra de que 50% de las personas que nacen con una disfuncionalidad y que el ambiente crea la discapacidad, no asiste a la escuela o nunca haya asistido a la escuela. 32% más posibilidades que sea castigado físicamente en casa, y esto asusta, sobre todo cuando pensamos que estuvimos en pandemia en casa, ¿no? Sin apoyos. 24% menos probable que un niño, niña, adolescente con discapacidad reciba estimulación temprana, que es donde empezamos el proceso de rehabilitación de ciertas potencialidades que están ocultas a veces, que no sabemos porque, ¿cómo es el gesto que hizo? No sé, ¿sí? Pero ese no sé es lo que crea la discapacidad. 41% más de chance de que se sienta discriminado, 51% más posibilidades de sentirse infeliz. Respondido por adolescentes, respondido por niños, respondidos por sus familias. Entonces, ¿qué es el enfoque de derechos? ¿Qué significa el desarrollo inclusivo que la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad nos plantea? La discapacidad más grande que existe
es la nuestra de todos. Es la cultura o la falta de ella de la inclusión. ¿Sí? ¿Y qué significa ese cambio cultural que nos plantea la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención de los Derechos del Niño y todas las leyes que podemos mencionar y podemos hacer una disertación larguísima de 3 días sobre normas y leyes que hablan de inclusión? Si no hay cambio cultural, la actitud de las personas, el cambio institucional, usando teorías de cambio, agentes de cambio, nuevas herramientas, recién estuvimos visitando varias de estas herramientas, hablar de las tensiones y de los miedos basados en el desconocimiento, crear una cultura de colaboración, eso implica hacer un cambio cultural, mover el piso de donde estamos sentados y repensar lo que significa realmente la cultura de la inclusión. ¿Es posible para un adolescente con discapacidad crecer con derechos y autonomía? Les voy a hacer varias preguntas para que nos vayamos pensando y a ver cómo cada uno podemos responder desde nuestras situaciones profesionales, personales, particulares. Sí, pero piensen ustedes, piensen un poquito, cada uno de ustedes, ¿cuántas personas con discapacidad conocen? ¿Cuántas de ellas están en su círculo íntimo de amigos? ¿Tienen amigos? ¿Conocen amigos que tienen hijos con discapacidad? ¿Son sus amigos? Cuando hacen un asado para festejar, ahora que van a festejar que llega el Mundial de Fútbol, ¿cuántos van a invitar a sus casas? ¿Y cuántas de esas personas son amigos con discapacidad? Pensemos un poco, ¿dónde aprendemos a convivir? La escuela puede ser, ¿no? Es el primer ensayo social que tenemos, es la escuela. Pero si la escuela no es inclusiva y en la escuela no existe la mirada derecho hacia ese niño, ¿cómo podemos construir? O sea, aprendemos en la escuela a vivir con otros. Pensemos, más preguntas. ¿Cómo es la infancia de alguien con discapacidad? ¿Dónde y junto a quiénes crecen? ¿Qué desarrollo se espera que tengan? ¿En qué tiempos, ritmos, contextos? ¿Cuáles son las formas de cuidarles? ¿Y cuáles son las formas posibles entre la sobreprotección y el abandono? ¿Dónde está el equilibrio? ¿Cuáles son las prioridades de su vida? Terapia, rehabilitación, juego, tiempo libre, educación, etcétera. ¿Cómo, cuándo y para qué se les muestra, exhibe o se les oculta? Pensemos, si no vemos, si como decía Linda, 1 de cada 4 tiene una discapacidad, ¿por qué no vemos? ¿Cuántos estamos aquí? ¿Sí? ¿Por qué no hay actores con discapacidad visibles, presentes, amigos, compañeros de trabajo? ¿Sus logros o aprendizajes son suyos o de quienes lo acompañan? ¿Qué derecho tiene a no estar siempre felices, a no connotar sus vidas solo con la tristeza y la soledad? Son preguntas que vienen de adolescentes. ¿Qué recursos se les ofrecen para forjar y desarrollar su autonomía, independencia, decisión y elección desde los primeros años? ¿Qué espacios de intimidad y privacidad? Estamos a la mirada del adolescente. Ese es un tema de adolescentes de todas maneras. La privacidad, la autonomía, la intimidad. ¿Qué acompañamiento de sus sexualidades? ¿Qué apoyos para el autoconocimiento y disfrute de sus cuerpos y sexualidades? ¿Las personas con discapacidad tienen derecho a ser personas? ¿Sí? ¿Qué educación sexual se les ofrece a las personas con discapacidad, a los adolescentes con discapacidad? ¿Cuándo y cómo se les enseña a decir que no? ¿Cuál es el tiempo para ser niños y niñas y cuál es para dejar de serlo eternamente?
hay un informe que hicimos en la oficina regional, hicimos a nivel regional, donde participaron adolescentes de toda la región, y se llama Voces sobre violencia y bullying, y era recoger en el contexto escolar, y era recoger un poco cómo se sentían y qué era para ellos estar en la escuela y qué representaba la escuela. Hay muchas cosas positivas, pero aquí hay que elegir 3 mensajes un poco fuertes para movilizarnos y tratar de contextualizar lo que significa el enfoque de derecho desde la mirada del niño, del adolescente con discapacidad. Y decían, por ejemplo, piensan que yo no puedo hacer nada, o algunos me abusan, o respetame, no soy basura. Es un poco fuerte, ¿no? Pero que alguien te diga eso, que un niño te diga eso, en un contexto como este, estábamos en Zoom cuando eso, entre paréntesis, pero que te lo digan así, ¿qué puede responder? Uno se siente mal, ¿cierto? Pero vemos que no solo no hago eso para que nos sintamos mal antes de comer, al contrario, hago para decirles que tenemos que hacer algo. Yo sé que están haciendo algo, pero que tenemos que hacer algo colectivamente, como nos decía la doctora recién, solos, individualmente. Una persona individual puede hacer mucho, puede hacer algo, pero si todos juntos trabajamos con la misma intención e intencionalidad e intensidad, yo creo que podemos mejorar la cultura de inclusión de la que estábamos hablando. Entonces tenemos que deconstruir un modo de crianza especial, que ya nos decían las 2 personas anteriormente a mí, cuestionar la infantilización de las personas con discapacidad, modificar las bajas expectativas que tenemos. Si un maestro, y yo soy docente originalmente, ¿no? Un maestro cuando tiene un niño con discapacidad en el aula, piensa, en el fondo, un niño con síndrome de Down, por ejemplo, que va a ser más una molestia y que no puede aprender en realidad. Si ya el adulto, el maestro, piensa que no puede aprender o tiene baja expectativa sobre la capacidad de esa persona de participar plenamente en el aula como un alumno del aula, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Promover las habilidades para la vida autónoma, promover el apoyo de pares y la formación de padres multiplicadores. Vimos 2 ejemplos concretos a lo que está haciendo en Córdoba. Y hay 2 vertientes claves en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Por un lado, los derechos y por el otro lado, la autonomía. Si la Convención se lee, estas son las 2 vertientes claves de la Convención. Y cuando hablamos de autonomía, ahí están los apoyos, el cambio cultural que necesitamos y el empoderamiento de las familias y sobre todo de las personas. Y el enfoque de doble vía, ¿no? Para que las niñas, niños y adolescentes con discapacidad puedan ejercer sus derechos sin ninguna discriminación y en igualdad de condiciones, es necesario que los países, que los estados, que las provincias, que los municipios, que las instituciones se comprometan a realizar los ajustes razonables, por un lado, que la población requiere, y por otro lado, seguir manteniendo las leyes y habilitando el contexto para que sea inclusivo, para que sea facilitador de la participación de todos y todas sin discriminación. Entonces hay cajas de herramientas que nos permiten los apoyos que nos da la propia convención y habla de qué tipos de apoyos. No me voy a detener ahí porque ya hablaron suficiente antes que yo, que el apoyo de los sistemas tiene que ayudar a las personas a tomar decisiones, a favorecer la comunicación y asistir la ejecución de las decisiones que se tomó. Entonces, esos siempre son los 3 pasos de una caja de herramientas y tenemos ejemplos muy concretos acá. Criterios orientadores muy rápido, es que tenemos que saber cuáles son esas necesidades, por eso tenemos que mapear las necesidades, tenemos que tener claro el panorama de las necesidades
de las personas con discapacidad, pero sobre todo los activos que tenemos, porque esos son parte de la solución, ¿no? La inclusión, sin incluir, no funciona. ¿Sí? ¿Me entiendo? Me explico. Entonces, integrar capacidades técnicas es muy importante, que vienen de las propias personas, de las propias organizaciones de personas con discapacidad, de las propias experiencias de los propios maestros, de la educación especial que se ha desarrollado por tanto tiempo, que son valiosísimas para la inclusión, para ese cambio de cultura que necesitamos. Cambiar la narrativa que tenemos también y pensar ampliamente quienes se benefician, generar herramientas válidas para toda la población. Porque las adecuaciones de un sistema universal para el desarrollo, como su nombre lo dice, es universal y funciona para todos. Una rampa, es el ejemplo más clásico que sabemos, una rampa no sirve solo para una silla de ruedas, ¿cierto? Sirve cuando estamos cargados, cuando traemos una maleta, cuando tenemos un bebé en un carrito, cuando tenemos un montón de cosas, sirve para todo el mundo. Las adaptaciones y adecuaciones para incluir son beneficiosas para todos, para la participación de todos. Como el ejemplo ahí, ¿no? Que accesible es yo tengo un teléfono arriba y un teléfono abajo, pero universal es el propio teléfono, tiene un modelo dual que funciona para todos. Esa es la pequeña gran diferencia. Entonces, lo que yo les invito es a pensar en un diseño universal para todo, para el aprendizaje, para la gestión de riesgo, para la respuesta. Y la regla de oro es, cuando tenemos dudas, tenemos que preguntar a la persona con discapacidad. ¿Sí? Porque es la que mejor sabe qué es lo que necesita. Y en la duda siempre hay que preguntar. Y eso se llama, ese es el primer principio, la primera regla de oro para la inclusión. Cuando yo no sé, tengo que conectarme y tengo que conocer. Tengo un pequeño videíto de, si le doy siguiente, ¿no? Que quiero compartir con ustedes sobre voces de niños. Logotipo de UNICEF. Logotipo de la discapacidad. Cuando quiero ser grande, quiero ser piloto. Lo que quiero ser cuando sea grande es meteorólogo. Me gustaría ser maestro o policía. Chef o dentista. Niños y niñas con discapacidad de todo el mundo en sus aulas. Para mí, derechos del niño significa que tanto los niños sordos como los que pueden oír tengan las mismas oportunidades de ir a la escuela. Los padres no deben ocultar a sus hijos con discapacidad en la casa. Deben llevarlos a la escuela. Tengo derecho a ir a la escuela, a que me traten bien, a estudiar música, a hacer ejercicio, a salir con mis amigos. Cualesquiera sean las condiciones y los servicios en esos centros de atención residencial, nada puede reemplazar a una familia. Trátennos por igual, valórennos por lo que somos y lo que podemos hacer, no por nuestra apariencia y por lo que no podemos hacer. Algunas personas piensan que somos inferiores y eso no es verdad. A veces no es tan fácil para mí como la gente cree, pero hay que esforzarse mucho. Creo que hay una diferencia entre solidaridad y empatía. Cuando la gente es solidaria, me hace sentir como que no puedo hacer nada. La carga de mi vida es osteogénesis imperfecta, un trastorno genético que hace que mis huesos sean frágiles y se rompan fácilmente. Quiero que la gente me vea como una niña que es vulnerable físicamente, pero que tiene fuerza mental. Mi discapacidad no me ha impedido hacer nada. Tenemos que salir y mostrarle a los otros que existimos. Hay que disfrutar de la vida sin preocuparse de lo que los demás piensen de nosotros, o de lo que alguien nos diga, o cómo nos mire. Avanzo junto con el mundo, porque discapacidad no es incapacidad.
Niños y niñas con discapacidad practicando deportes, haciendo música y actuando. En el deporte o lo que sea, hacemos lo más importante, que es esforzarse y ser honesto. Una vez que logramos eso, podemos superarnos. Los niños con discapacidad se merecen y tienen derecho a todo. Nada sobre nosotros sin nosotros. Logotipo de UNICEF. Bueno, yo siempre me emociono. Visto como 70 veces ese video, pero siempre me emociono. Entonces, todos se benefician, ya voy terminando, faltan uno más. Que las estrategias de inclusión contribuyen con la equidad, ¿sí? El desarrollo de capacidades transversales para abordar las poblaciones más rezagadas y vulnerables. Y cuando un aula, un centro de salud o cualquier espacio público destinado al juego y a la recreación es inclusivo, es también más confortable, seguro y amigable para todos. Y no sé si la imagen se hizo viral, es una imagen aquí en Argentina, donde para ver un partido de fútbol, alguien que usa las muletas porque tiene solo una pierna, le ha prestado a su amiguito su otra muleta para poder mirar el fútbol, ¿no? Pero imagínate, si podían tener acceso a mirar eso, no hubiese hecho falta eso. O sea, es una imagen conmovedora, súper linda de la amistad, pero que muestra todavía nuestra falta de la cultura de la inclusión, ¿no? Y por último, me quedo con esta frase de Jasmine Harris, que dice que los procesos de inclusión basados en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el enfoque de derechos humanos necesitan ser impulsados a partir de una fe fundamental. Esa fe que tenemos que tener internamente tiene que decir que sí es posible reducir la discriminación por discapacidad si es que logramos fomentar interacciones entre personas con y sin discapacidad, es decir, que tenemos que estar juntos, ¿sí? Y esta fe se basa en la idea del contacto, la integración de las personas con y sin discapacidad, con la expectativa de que ese contacto reducirá las actitudes perjudiciales y cambiarán las normas sociales. Entonces, con eso me quedo con ustedes y que esas preguntas las puedan ir contestando a medida que vayan trabajando y que espero que, entre paréntesis, mi hijo me dijo que diga que Messi gane el Mundial, no dijo Argentina, dijo Messi, pero que cuando inviten a amigos se pregunten también ¿por qué no tengo una amiga que sea una persona sorda, una persona ciega o en silla de ruedas? ¿Qué pasó? ¿Por qué no fui a la escuela con alguien con discapacidad, ¿no? Pero espero que a partir de hoy empiecen a tener más círculos de amigos y profesionales que sean personas con discapacidad y hablen con niños y niñas con discapacidad. Los desafíos que a veces tenemos para resolver problemas vienen de la creatividad de adolescentes y jóvenes, y los jóvenes con discapacidad tienen increíbles ideas de solucionar ciertos desafíos que a nosotros tal vez nos parezcan imposibles, pero en realidad ese colectivo creativo que podemos crear con las personas con discapacidad pueden llevarnos a soluciones inesperadas y que nos pueden sorprender. Así que muchas gracias y que tengan una linda jornada. Muchísimas gracias, Cintia, y gracias también por darnos el pie para escuchar a Sol y a Sol, Sol y Sol, sobre cuál es su mirada, ¿no? En relación a los temas que discutimos. Bueno,
me siento como muy representada en muchos temas que se hablaron, porque cada vez que iban hablando iba fijándome en mi discurso y decía, uy, están diciendo todo lo que escribí. Bueno, yo principalmente, mi convocatoria y mi representación acá iba a ser como vocera desde la experiencia de las personas que he conocido en mi entorno con discapacidad. También mi idea era, si hubiese tenido más tiempo, ¿no? Tengo poquito tiempo, era preguntar si acá en la sala había alguien con discapacidad que tenga el deseo de sentarse acá y expresar algo que no se haya dicho. Bueno, como no hay mucho tiempo, voy a continuar con mi discurso. Principalmente, también mi idea era enfocarme en el lema de nada sin nosotros, nada de nosotros sin nosotros. Y bueno, a eso venía esta presentación de invitar a que pasen acá y expresen si necesitan decir algo. Bueno, uno de los temas que son distintos ejes que quiero nombrar, entre esos somos y son sujetos de derechos, para tener presente ya que nuestros derechos están siendo constantemente vulnerados. Otro tema, otro punto, ESI y discapacidad, la educación sexual integral y la discapacidad, algo que como que se tiene muy tabú en algunos casos, ¿viste? Justamente como lo que decían, hay ciertos temas que tienen que ver con la adolescencia, la sexualidad, en discapacidad, que es como que no se nombra. Después, sociedad y gobierno que discapacita. A eso me refiero a cómo discapacitamos justamente como lo que decían de que acá no hay rampas. Estamos discapacitando porque no estamos permitiendo ese acceso que es básico, que es el de poder subirse a un escenario, que lo tenemos nosotros con escaleras, pero acá no hay una rampa. También el acceso al sistema de Braille en los espacios públicos, cómo discapacitamos al mismo tiempo al no enseñar lenguaje de señas en los colegios, cómo discapacitamos y el gobierno discapacita cuando no hay suficiente personal para atender las necesidades de las personas con diversidad funcional en los dispensarios de los barrios, que estaría bueno, de hecho, que un día se hable de pobreza y discapacidad. Bueno, porque justamente de lo que estamos hablando son de derechos básicos, ¿no? Poder tener acceso a poder circular, acceso a la comunicación, acceso a la educación integral, sexual. A todo esto propongo, mi propuesta, no solamente es que la ley de salud mental y de discapacidad se cumpla como debe ser, sino también construir desde la concientización una sociedad donde todos los mundos entren. Y creo que para que se logre necesitamos que se respeten y cumplan nuestros derechos. En estos espacios de participación, yo creo que es central la participación de adolescencias, niñeces y discapacidades. Creo que es fundamental que si vamos a hablar de discapacidades acá, en el escenario, haya una persona con discapacidad que se comunique y pueda expresarse. Bueno, por último, invitarles al Consejo Provincial de Adolescentes para que debatamos políticas públicas e inclusivas. Así que bueno, eso es todo. Lo hice medio cortito. Bueno, hola, espero que se me escuche bien. No sé si me está escuchando muy fuerte. Me voy a posicionar acá. ¿Ahí se me escucha bien? Bueno, me posiciono acá porque se me tiene que ver desde la cámara, según me dicen, y no le quiero dar la espalda a nadie. Lo primero que traté de tener en mi enfoque claro es que una discapacidad, contar con una discapacidad no hace a uno discapacitado, porque sensatamente el tiempo nos va a ir discapacitando a todos en general. Entonces, cuando hablamos de estas políticas o hablamos de este tipo de enfoques, hay que tener eso en cuenta.
La discapacidad me parece que no es algo que haya, que es algo que tiene que estar desprovisto de connotaciones negativas, que es algo que tiene que ser aceptable, porque es algo que convive con nosotros en el día a día, y que no tiene por qué devaluar nuestra existencia en general. Hay muchos desarrollos posibles que podemos hacer, por más que se cuente con una discapacidad motriz, y hay un montón de otros enfoques. Y creo que se invalide la existencia de alguien por una discapacidad también responde a una sociedad productivista constantemente que nos obliga a ser útiles todo el tiempo, o con su modelo de utilidad. Entonces esto también hace que revisemos esos parámetros, esos parámetros que definen qué es una discapacidad y qué no, qué parámetros tenemos como referencia. Y bueno, y simplemente eso, perdón que me guíe, no quiero dejar nada afuera. Hay que tener en cuenta que una discapacidad no es solamente visible y que hay que tener en cuenta que estamos alojando en algún lado el derecho a la diferencia en general. Bueno, yo creo que es muy importante que reforcemos el derecho a la cultura en general, que facilitemos la programación de eventos culturales, intelectuales que permite este intercambio con personas con discapacidad, para que no los usemos como figura meramente, sino que los hagamos copartícipes de la realidad que queremos proyectar en general. Bueno, simplemente eso, que hay que interpretar las señales y que no hay que olvidarnos que hablamos desde el privilegio, propiamente dicho, ¿sí? Que son importantes las leyes que actúen y que entiendan que las personas que portan discapacidades están sujetas y atravesadas por discriminación, ¿sí? Así que simplemente eso, hay que tener las instalaciones adecuadas. Y nada más, muchas gracias. Bien. Muchísimas gracias. Con las palabras de Sol, damos por concluida esta mesa. Muchísimas gracias a todos por venir.